¿Por qué existen los rayos y los truenos? Este fenómeno ha estado presente desde siempre en la Tierra, y la humanidad siempre ha presenciado su aparición en el cielo. Algunas personas los llaman relámpagos, otras los llaman truenos y algunas más los denominan rayos. Pero, ¿qué son realmente y qué misterio y poder guardan? ¿Por qué en las tormentas aparecen rayos de las nubes? ¿Cómo se crean? ¿Y por qué truena el cielo? Las nubes se conforman de vapor que emana de la superficie del suelo. En el interior de las nubes existen partículas de hielo y agua. También existe una corriente de aire que hace que las partículas de hielo y agua choquen entre sí, generando chispas de electricidad estática, lo que vemos como relámpagos entre las nubes. Conforme aumenta la carga eléctrica de la nube, las cargas positivas se mueven a la parte superior de la nube y las cargas negativas se mueven hacia la parte inferior. La superficie del suelo está cargada de iones positivos. Las cargas se acumulan más en los objetos más altos, como la cabeza de las personas, la punta de los árboles y las partes altas de las casas o de los edificios. Al moverse con mucha carga, la nube busca dónde descargar su carga eléctrica en cualquier objeto que se encuentre en el suelo. Es entonces que de la nube sale una descarga que viajará hacia el objeto situado en el suelo. A diferencia del metal, el aire es un mal conductor de la electricidad. Es por eso que el rayo se abre paso a la fuerza, y por eso vemos que el rayo se ramifica y zigzaguea. Ese destello que vemos se llama relámpago, y para nuestros ojos solamente lo vemos como un flash, pero no es solo uno. El rayo baja de la nube al suelo muchas veces, unas 30 veces de la nube al suelo y de regreso a la nube. Es por eso que parece que parpadea. La temperatura de un rayo es de unos 30.000 grados Celsius. En comparación, la superficie del Sol es de unos 6.000 grados. Un rayo alcanza temperaturas de más de 5 veces la temperatura del Sol. Cuando cae un rayo, el aire a su alrededor se calienta tanto que el aire se expande a mucha velocidad. La velocidad a la que se expande el aire caliente alrededor del rayo supera la velocidad del sonido. Y esto provoca un efecto llamado boom sónico o sonic boom. Este estruendo es lo que escuchamos como trueno. Por ejemplo, cuando un avión militar alcanza la velocidad del sonido, unos 1235 km por hora, alrededor del avión se forma un cono de vapor y en el cielo se escucha un trueno, el cual se conoce como boom sónico. Este boom sónico es el que escuchamos después de haber un rayo. Lo primero que vemos es la luz del rayo, la cual se denomina relámpago. El relámpago lo podemos ver de manera inmediata ya que es luz y la velocidad de la luz es muy alta, 300.000 km por segundo. Dependiendo de lo lejos que cayó el rayo de nosotros, tardaremos en escuchar el sonido del trueno, que viaja a la velocidad del sonido. Si cae un rayo y contamos los segundos, sabremos a qué distancia cayó de nosotros. Por cada segundo, el sonido recorre unos 340 metros. Si por ejemplo, el trueno tarda unos 3 segundos, entonces el rayo habrá caído más o menos a 1 kilómetro de nosotros. La electricidad producida por un rayo es de aproximadamente 1.000 millones de volts y unos 200.000 amperes de corriente eléctrica. Para poner en contexto estas cifras gigantescas, los aparatos eléctricos funcionan con voltajes de 110 o 220 volts y una corriente de 15 a máximo 50 amperes, dependiendo del país. La corriente eléctrica es la que provoca daño a los órganos de las personas y a los seres vivos. Esta se mide en una unidad llamada amperes. Basta una corriente de 100 miliamperes para causar colapso en el sistema cardíaco y respiratorio.
Si habláramos de 200.000 amperes, que es la corriente que tiene un rayo, ya podríamos imaginar lo que le sucedería a nuestro cuerpo. Lo mejor en una tormenta eléctrica es evitar estar a la intemperie, sobre todo en el campo o en lugares abiertos, ya que hay un riesgo elevado de ser alcanzados por un rayo. Sobre los árboles, edificios y sobre nuestra cabeza se acumulan cargas positivas, las cuales, desde una nube muy cargada, son como un imán, para que la nube pueda descargar toda la electricidad que tiene acumulada en forma de rayo. En las ciudades hay menos probabilidad de que caiga un rayo sobre una persona, ya que muchos edificios tienen pararrayos. Los pararrayos son objetos puntiagudos que buscan atraer los rayos. Es como si cada pararrayo acumulara más cargas, pidiéndole a la nube que el rayo caiga sobre él y así evitar que el rayo caiga sobre personas. Una vez que el rayo cae sobre el edificio, el rayo viaja por el pararrayos que se encuentra enterrado a mucha profundidad y se disipa en el suelo. De estar en la playa o en el campo en una tormenta eléctrica, lo mejor es evitar estar afuera y permanecer en una casa o en un auto. Dentro de los autos estamos seguros de los rayos, y contrario a lo que se cree, que es porque las llantas los aíslan, realmente no es debido a esto. La carrocería del auto está formada de metal, lo cual crea un efecto que se llama jaula de Faraday. Sí es posible que le caiga un rayo a un auto, pero toda la carga se distribuiría por toda la carrocería, sin poder entrar y dañar a la persona que se encuentra dentro del auto, siempre y cuando no toquemos nada metálico. Otro lugar muy atractivo para los rayos es el agua, así que es importante salir de una piscina o del mar cuando hay una tormenta eléctrica, ya que, si cayera un rayo, la descarga eléctrica viajaría instantáneamente por toda el agua, causando electrocución de quien se encuentra sumergido. Existen varios casos de personas que están a punto de ser alcanzadas por un rayo, y uno de los efectos que comienzan a experimentar es que el cabello comienza a erizarse. Cuando esto sucede, solo es cuestión de segundos para que la nube descargue su energía acumulada en forma de rayos sobre esa persona. Lo mejor en este caso sería correr y entrar a un automóvil o a una casa. Si no existiera ningún lugar, lo mejor sería agacharse y adoptar una posición de cuclillas. Si el rayo cayera sobre nosotros, se disminuye el riesgo de muerte por electrocución, ya que disminuimos nuestra altura sobre el terreno. Todo en un rayo es extremo. Como ya mencionamos, la temperatura, la velocidad a la que se expande el aire y que da lugar a los truenos, el voltaje y la corriente eléctrica. Incluso se han hecho estudios acerca de aparición de materia oscura ante la presencia de rayos, aunque falta mucho por investigar acerca de este hallazgo. Los rayos siguen siendo objeto de estudio de los físicos, esperando encontrar respuestas a muchas interrogantes de un fenómeno que es fascinante, pero peligroso. Déjate fascinar por los misterios más grandes que esconde el universo. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete. Espera más videos pronto. Nos vemos en el próximo viaje.